Hola y bienvenidos a Revolutions, episodio 5.1, La Conquista. Comenzamos con nuestro quinto ciclo de episodios con la historia de la independencia hispanoamericana, la cual está estrechamente ligada a las revoluciones que ya hemos tratado. Porque como se habrán dado cuenta, aunque estoy narrando estas revoluciones en unidades separadas, la revolución estadounidense, la revolución francesa, la revolución haitiana, en realidad se trata de un único acontecimiento que va y viene a través del Atlántico, mientras el mundo moderno es lenta, dolorosa y caóticamente parido. Pero intentar abarcar toda la independencia hispanoamericana sería una demencia logística. Al comienzo de la invasión de España por Napoleón en 1807, el imperio español en el hemisferio occidental se extendía desde el extremo sur de Sudamérica hasta San Francisco. Y cuando las guerras de la independencia hispanoamericana terminaron, una generación más tarde, ese enorme imperio se había dividido en 16 nuevas naciones: Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y México, por no hablar de las partes que acabarán dentro de Estados Unidos. Yo calculo que me tomaría al menos 100 episodios abarcarlo todo, y no vamos a hacer eso. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cuando uno se aleja bastante y desenfoca un poco la vista, se pueden distinguir tres teatros principales de acción en las guerras de independencia hispanoamericanas. En el extremo norte está México, en el extremo sur hay un eje conectado que une Argentina y Chile, que incluye Paraguay y Uruguay, y luego en el medio hay un gran bloque que se convertirá brevemente en la Gran Colombia, y luego se dividirá en la Colombia moderna, Venezuela, Ecuador y Panamá. Ahora, no me voy a preocupar por México en este momento, en parte porque era geográfica, política y militarmente distinto de los movimientos de liberación sudamericanos, y en parte porque lo contaré con gusto cuando lleguemos a la Revolución Mexicana, cuando sea que lleguemos a la Revolución Mexicana. Eso nos deja con los acontecimientos en Sudamérica, donde las cosas están geográficamente conectadas política y militarmente. Y de hecho, cuando los ejércitos de José de San Martín marchen hacia el norte desde Chile a Perú, llegarán justo antes que los ejércitos de Simón Bolívar, que marcharán hacia el sur desde Colombia. Los dos grandes generales se reunieron en una famosa cumbre en julio de 1822 y no se puede conectar mucho más que eso. Pero de los dos grandes teatros sudamericanos no hay nadie que personifique mejor la liberación de Sudamérica que el propio libertador Simón Bolívar. Y ningún teatro resume mejor el contencioso y a veces fratricida proceso de la independencia hispanoamericana que la región que en su día fue el virreinato español de Nueva Granada y que se convirtió, gracias a la fuerza de voluntad de Bolívar, en una nación independiente que los historiadores llaman Gran Colombia. Así que es en Bolívar y la Gran Colombia donde me enfocaré. Esta tanda de episodios va a ser como una serie de círculos concéntricos. El centro bastante detallado será el propio Bolívar y las dos principales naciones que liberó, Colombia y Venezuela. Luego el siguiente círculo de detalle cubrirá los otros estados bolivarianos, Ecuador, Perú y Bolivia. Y Panamá, que también está ahí, pero Panamá sigue siendo una parte de Colombia hasta que Theodore Roosevelt baja con su gran garrote en el siglo XX. El tercer círculo será el de Argentina y Chile, que planeo cubrir lo suficiente como para que sepan que está pasando algo allí sin enredarnos con detalles. Y luego el círculo más amplio incluirá algunas menciones de los acontecimientos en México, sobre todo para recordarles lo vasto que era el problema al que se enfrentaba España en las décadas de 1810 y 1820. Así que dicho todo esto, voy a dedicar el resto del episodio de hoy al círculo más amplio que se pueda imaginar, una perspectiva general del Imperio Español, cómo empezó, cómo funcionaba y quiénes vivían en él, cubriendo su desarrollo a través del llamado Siglo de Oro Español hasta la debacle de la dinastía de los Habsburgo, con la muerte del rey Carlos II en noviembre de 1700. La semana que viene pasaremos una descripción más detallada del virreinato de Nueva Granada, que será el escenario principal sobre el que se desarrollará el resto de nuestra serie, y que se creó en medio de las reformas ilustradas borbónicas que buscaban fortalecer y modernizar el imperio, y que, de paso, ayudaron a aceitar las ruedas de la revolución.
A partir de ahí, arrancaremos con todo. Así que para empezar, vamos a adentrarnos en la brumosa niebla de la Iberia postromana, es decir, la España y el Portugal modernos, que como quizás sepan fueron invadidos por musulmanes norteafricanos a principios del siglo VII. La mayor parte de la península ibérica, aunque no toda, se convirtió en un territorio gobernado por los musulmanes llamado Al-Andalus, y durante los siglos siguientes se convirtió en uno de los frentes del conflicto mediterráneo entre el Islam y la cristiandad. A lo largo de estos siglos, la cristiandad se fue abriendo paso lentamente en Iberia, en un proceso que más tarde se denominó la Reconquista. A medida que avanzaba la Reconquista, un mosaico de reinos echó raíces en la Iberia cristiana. Castilla, León, Aragón, Portugal, Navarra, Valencia, Cataluña y otras pequeñas unidades feudales. Hacia 1400 todo lo que quedaba de Al-Andalus era un territorio musulmán llamado Emirato de Granada, en la costa suroeste. Ahora bien, lo más importante a tener en cuenta aquí es que en este punto España como tal no existe. Estos reinos cristianos son reinos separados y las rivalidades y alianzas entre las monarquías ibéricas ayudan a definir lo que realmente nos interesa aquí: la expansión de esas monarquías ibéricas fuera de la península y la posterior creación de los primeros imperios globales. Fue el Portugal costero el primero en adentrarse en el Atlántico a finales del siglo XV, centrándose primero en navegar hacia el sur a lo largo de la costa africana, en parte buscando nuevas rutas comerciales hacia las Indias que no les obligaran a atravesar los territorios islámicos que dominaban la mayor parte del Mediterráneo oriental. Le seguía de cerca el reino de Castilla, la mayor y más rica de las monarquías ibéricas. A principios del siglo XV, Castilla reclamó las Islas Canarias situadas frente a la costa oriental de Marruecos, una demanda que naturalmente rechazaron los portugueses. A finales del siglo XV se produjeron grandes cambios en el equilibrio de poder en Iberia, en un complicado juego de matrimonios, intrigas y revueltas. Para simplificar las cosas, digamos que en 1474 murió el rey Enrique IV de Castilla e inmediatamente estalló la llamada Guerra de Sucesión Castellana, que enfrentó a la hermana de Enrique, Isabel, con la hija de Enrique, Juana, ambas reclamando la corona de Castilla. Aquí estaba en juego el futuro de Iberia, ya que Isabel estaba casada con Fernando, heredero del vecino reino de Aragón, mientras que Juana lo estaba con Alfonso V, rey de Portugal. Pero en 1476, Isabel ya había ganado prácticamente la batalla, momento en el que la guerra de sucesión interna se transformó en una guerra de conflicto externo entre Castilla, ahora unida a Aragón, y el aturdido Portugal. En 1478 Isabel autoriza una gran ofensiva contra la hegemonía portuguesa en el Atlántico. Ella inicia la conquista de las restantes Islas Canarias, pero lo más importante era que quería entrar en el recién descubierto y lucrativo Golfo de Guinea, en la costa africana. Los castellanos armaron un convoy de 35 navíos mercantes y navales para zarpar y hacer valer los derechos castellanos de navegación y comercio, y estamos hablando de oro, marfil, pimienta y, por supuesto, del primer lote de esclavos africanos subsaharianos. Para gestionar lo que esperaban fuera un gran botín de mercancías, los castellanos establecieron un centro de aduanas en el puerto de Sevilla. Los mercaderes podían obtener una licencia real para participar en la expedición que les obligaba a entregar el 20% de sus beneficios a la corona, estableciendo así lo que se convirtió en una característica estándar del Imperio Español, el quinto del rey. Pero mientras la flota castellana estaba anclada frente a las costas de África con una fortuna en sus bodegas, 11 navíos portugueses lanzaron un ataque sorpresa y capturaron a toda la flota castellana sin perder un solo hombre. Y bien, ¿por qué les estoy contando todo esto? ¿Dónde está Bolívar? Bueno, les cuento todo esto porque como resultado directo de esta batalla de Guinea, los castellanos y portugueses firmaron el Tratado de Alcazovas en 1479, que tuvo dos consecuencias realmente importantes. En primer lugar, reconocía el derecho de Isabel y Fernando al trono de Castilla, y en segundo lugar, establecía la hegemonía portuguesa en todo el océano Atlántico. Se trazó una línea latitudinal justo al sur de las Islas Canarias
que los portugueses aceptaron dejarla a los castellanos, más allá de la cual los portugueses tendrían derecho único e indiscutible sobre la navegación y el comercio. Todo esto fue debidamente ratificado por el Papa, quien, entre otras cosas, era el notario público de Europa. Ese mismo año, 1479, el padre de Fernando murió y Fernando se convirtió en el rey de Aragón, y entonces él e Isabel gobernaron juntos Castilla y Aragón como comonarcas. Pero los dos reinos no estaban directamente unidos. A estas alturas, la mayoría de los reinos y principados ibéricos habían desarrollado consejos políticos permanentes llamados cortes, que funcionaban de forma muy parecida a los estados generales franceses. Había convocatorias de los señores, el clero y varios caballeros del reino. Estos consejos servían como guardianes de las propias leyes, derechos y privilegios del reino, y así, a medida que los reinos de España se unificaban bajo la dinastía de los Habsburgo, los monarcas Habsburgo gobernaban una mezcolanza de territorios, todos ellos con sus propias listas de derechos y deberes. Pasará mucho tiempo antes de que alguien hable del reino de España, en singular. Siempre son los reinos de España, en plural. Importante para nuestros propósitos es que si un monarca era asesinado o incapacitado, la soberanía de su reino individual recaería en los consejos, un principio que jugará un papel enorme en los acontecimientos después de que Napoleón derroque a la monarquía española en 1807, que es el desencadenante de todo. Con Castilla y Aragón unidas y en paz con Portugal, Isabel y Fernando se centraron en completar la reconquista y en 1482 iniciaron una ofensiva que terminó durando una década contra el Emirato de Granada. Durante este periodo, un ambicioso navegante de la ciudad italiana de Génova, Cristóbal Colón, estaba tratando de conseguir apoyo para su plan de encontrar una ruta comercial hacia las Indias, navegando hacia el oeste. Estuvo a punto de convencer al rey de Portugal para que lo apoyara, pero los consejeros del rey le dijeron que Colón no tenía ni idea de lo que estaba hablando, y contrario al viejo mito, no es que creyeran que la Tierra era plana. Ninguna persona pensante creía eso, sino que habían calculado y determinado correctamente que la estimación de Colón de la distancia a las Indias estaba muy equivocada. Luego, en 1488, llegó la excelente noticia de que un explorador portugués había franqueado por fin el Cabo de Buena Esperanza, determinando que existía una ruta marítima a las Indias alrededor de África, por lo que no había necesidad de aventuras disparatadas en el oeste. Así que Colón se dirigió a Isabel y Fernando, pero ellos también lo rechazaron repetidamente, y no fue hasta justo después de completar la reconquista cuando cambiaron de opinión. Así pues, por pura coincidencia histórica, 1492 marca a la vez el final de la reconquista y el comienzo de la conquista, porque fue poco después de la caída de Granada cuando Isabel y Fernando aprobaron finalmente el plan de Colón, el motivo definitivo para respaldarlo siendo que el coste del fracaso era insignificante. O sea que el tipo desaparece en el horizonte y nunca vuelve. Ajá, ¿a quién le importa? Pero los posibles beneficios del éxito eran enormes. Así que firmaron un documento en abril de 1492 llamado Las Capitulaciones de Santa Fe, que entre otras cosas hacía a Colón virrey y gobernador de cualquier territorio que descubriera, y almirante de la mar Océana. También se quedaría con el 10% de las futuras riquezas adquiridas. Y cuando, sorprendentemente, el viaje de Colón resultó ser un éxito, Isabel y Fernando se arrepentirían de haber firmado un documento tan costoso. Vale, esto nos lleva básicamente al punto de partida de nuestro ciclo de episodios sobre la Revolución Haitiana. Colón realiza su primer viaje en 1492 y descubre, entre otras cosas, la isla de La Española. La última vez nos quedamos en La Española y seguimos la historia hasta que se convirtió en un remanso colonial, en el cual bucaneros franceses ocuparon un tercio occidental de la isla y pasaron muchas otras cosas. Bueno, esta vez vamos a seguir con los españoles, ya que abandonan La Española y dirigen su atención a lo que estamos a punto de hablar ahora. Como mencioné antes, Colón había presentado su proyecto al rey de Portugal, y cuando regresó de su primer viaje se detuvo en Lisboa y le contó todo lo que había encontrado. Esto hizo que el rey se enojara, sacara su copia del Tratado de Alcazovas
y escribiera una airada carta a Isabel y Fernando reclamando el título legal de los descubrimientos de Colón. Esto condujo a una furiosa ronda de negociaciones diplomáticas que culminó en junio de 1494, con la firma crucial del Tratado de Tordesillas. Una vez más, por supuesto, notariado por el Papa. Este tratado fue de suma importancia, por no decir otra cosa. Portugal se centraba sobre todo en proteger sus derechos sobre la costa africana y exigía que no se alterara la línea de demarcación latitudinal al sur de las Islas Canarias. A cambio, aceptó una línea longitudinal trazada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, posesiones portuguesas frente a la costa occidental de África. Esta nueva línea norte-sur confirmaba la hegemonía portuguesa sobre la costa africana, pero nadie se dio cuenta en aquel momento que dejaba toda América del Norte y toda Sudamérica, excepto la parte brasileña, en el lado español de la línea. Así que mientras estas negociaciones estaban todavía en curso, Colón siguió y realizó su segundo viaje en 1493. Y este fue ya un proyecto de colonización como tal. 17 barcos que transportaban alrededor de 1.200 hombres de diversos medios y oficios que luego fueron depositados en la Española. El tercer viaje de Colón en 1498 fue en parte un viaje de aprovisionamiento para los atribulados y enojados colonos de la Española y en parte un viaje de exploración. Y aquí llegamos a un punto clave en la historia del Imperio Español, porque en el tercer viaje Colón tocó tierra firme en Sudamérica, específicamente la costa noreste de Venezuela. El otro punto clave aquí es cuando Colón finalmente llega a la Española, se encuentra con que los habitantes del lugar lo odian apasionadamente y cuanto más tiempo permanecía allí, más lo odiaban. Las acusaciones de mala gestión y crueldad ya habían llegado a Isabel y Fernando, que aprovecharon la oportunidad para intentar librarse de las desopilantes capitulaciones de Santa Fe. En 1499 envían un gobernador nuevo a la Española para investigar los cargos contra Colón. Y en 1500 Colón está viajando de vuelta a España en cadenas. Ahora, él se librará de sus cargos y hará un viaje más en 1502, que fue todo un desastre, antes de morir finalmente en 1506. Sus herederos pasarían los siguientes 30 años demandando a la corona de Castilla para que cumpliera con las capitulaciones de Santa Fe. Pero es mejor no desviarnos con ese tema. Mientras que Colón perdía poder, Isabel y Fernando entregaban la futura gestión de sus territorios en el Nuevo Mundo a un obispo llamado Juan Rodríguez de Fonseca. Fonseca ayudó a organizar el segundo viaje de Colón y desde entonces, en 1493, hasta su muerte en 1524, Fonseca fue esencialmente la autoridad suprema sobre lo que entonces se llamaba las Indias Occidentales. Bajo su dirección nacieron algunos de los pilares de la política imperial española. En 1503, por ejemplo, nació y se estableció en Sevilla la Casa de Contratación de Indias, que se hizo con el monopolio del comercio entrante y saliente del Nuevo Mundo. La Casa de Contratación se hacía cargo de la concesión de licencias para las expediciones, recaudaba los impuestos coloniales, mantenía todas las cartas y mapas y registros y reclamaciones y, lo más importante, se aseguraba de que la corona siempre obtuviera el quinto del rey. Luego, en 1511, el obispo Fonseca estableció una comisión permanente de Indias, que estaba ubicada dentro del Consejo de Castilla. Aquí un paréntesis. Los viajes de Colón fueron fletados a través de la corona de Castilla, por lo que el Consejo de Castilla reclamó la jurisdicción sobre las Indias Occidentales. Durante los siguientes 30 o 40 años, se produce el apogeo de los conquistadores españoles, que es como un término general, pero que en realidad se refiere a un sistema muy específico de individuos privados que adquieren una licencia real para explorar, conquistar, ocupar y explotar tierras en las Indias Occidentales españolas. Estos individuos financiaban sus propias expediciones y reclutaban hombres ofreciendo contratos de reparto de beneficios, una quinta parte siempre reservada a la corona, claro. Sin embargo, por esos tiempos se pensaba muy poco en algo como establecer una red de comercio mundial o establecer contacto pacífico con las civilizaciones existentes en beneficio mutuo y bla, bla, bla. El objetivo era encontrar oro, plata, perlas, riquezas. Los conquistadores eran cazadores de tesoros.
Eran despiadados, brutales y sanguinarios, y cada nueva expedición comenzaba inevitablemente con el rumor de que más allá del horizonte había una ciudad hecha de oro puro. No vamos a entrar en detalles sobre las expediciones de los conquistadores, aunque son infinitamente fascinantes, pero a medida que se extendían por Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, la isla de la Española pasó de ser la capital de las Indias Occidentales españolas a convertirse en una ciudad fantasma olvidada. O sea, Vasco Núñez de Balboa se consiguió el Océano Pacífico en 1513 y lo reclamó para España. Los españoles ya tenían cosas más importantes en mente y la conquista estaba en marcha. Las dos conquistas más importantes fueron la de México y Perú. En 1519, Hernán Cortés desembarcó en la costa de México y entró en contacto con el próspero imperio azteca, que gobernaba el centro del actual país. Y aunque Cortés solo tenía unos cientos de hombres, en 1521 los densamente poblados reinos aztecas del interior yacían postrados a sus pies, gracias a una combinación de traición, pólvora, viruela y sarampión. Unos años más tarde, Francisco Pizarro obtuvo permiso para explorar la costa occidental de Sudamérica y en 1532 entró en contacto con el opulento imperio inca, que dominaba la mayor parte de la cordillera de los Andes. Siguiendo las mismas pautas que Cortés, Pizarro empleó una combinación mortal de traición, pólvora, viruela y sarampión para derrocar a los incas y hacerse con el control de su territorio, aunque técnicamente la conquista de los incas tardaría en completarse hasta 1570. Ahora bien, todo esto, no solo la conquista de México y Perú, sino todo en su conjunto tuvo un coste humano devastador. Todo lo que sabemos sobre la población de los amerindios, y para simplificar voy a usar el término amerindio, a pesar de que es terriblemente inadecuado para describir a todos los habitantes nativos de lo que se convertiría en el Imperio Español. Pero bueno, todo lo que sabemos sobre el número de su población son conjeturas, pero probablemente rondaban entre los 40 y 50 millones de personas. Tras la llegada de Colón, la población se desplomó y se calcula que la reducción alcanzó un brutal 90%, gracias a ese cóctel venenoso de traición, pólvora, viruela y sarampión. Pero bueno, la razón por la que México y Perú eran tan importantes era, por supuesto, por las minas de plata que contenían. Desde el principio de la conquista, los conquistadores enviaban montones de riqueza a su patria, pero la mayoría se extraía de objetos artesanales con los que comerciaban, o que, en la mayoría de los casos, robaban directamente a las comunidades indígenas, que luego destruían. México y Perú poseían enormes yacimientos de plata que una vez descubiertos afectaron profundamente el sistema económico mundial. En la década de 1540 se descubre la gran mina de plata mexicana de Zacatecas, que funcionaba a pleno rendimiento a finales de la década de 1580. Y en Perú se abrió la gran mina de plata de Potosí en 1545. Las minas españolas de América inundaron completamente el mercado mundial y terminaron produciendo algo así como el 85% de la plata del mundo. Algo irónico aquí es que toda esta plata produjo lo que se conoce como la Edad de Oro española, una época que coincide con la llegada de la dinastía de los Habsburgo y su unificación de la corona española, que gobernaba ahora los reinos de España. Los Habsburgo fueron una de las casas reales más importantes de la historia de Europa, quienes llegaron a dominar el Sacro Imperio Romano Germánico a través de su rama austriaca. La hija de Isabel y Fernando, Juana, se casó con un príncipe de los Habsburgo llamado Felipe el Hermoso, y en 1500 tuvieron un hijo llamado Carlos. Luego se desencadenaron algunas crisis turbias, con Juana sufriendo algún tipo de enfermedad mental no diagnosticada, pero en resumen, Isabel muere en 1504, Felipe el Hermoso muere en 1506 y Fernando luego muere en 1516, y Carlos, de 16 años, hereda todas sus tierras. Así que por derecho propio reclama la soberanía de casi toda la península ibérica, excepto principalmente Portugal, unificando lo que entonces se llamaba la corona española. Pero Carlos no solo era nieto de Isabel y Fernando, también lo era del emperador Maximiliano I. Y cuando Maximiliano estira la pata en 1519, Carlos, de 19 años, repartió enormes sobornos y fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
por lo que en los libros de historia se le conoce principalmente como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Carlos V es una figura de enorme importancia histórica en la historia de Europa, en parte gracias a las ingentes cantidades de plata procedente de su creciente imperio en el Nuevo Mundo, que controlaba gracias a su derecho directo al trono de Castilla. El quinto del rey ahora era brutalmente exorbitante y todo era suyo para hacer lo que quisiera. Y principalmente, lo que le gustaba hacer era luchar guerras contra los franceses. Pero bueno, no vamos a distraernos con eso, sino que vamos a volver al creciente imperio español y hacernos una idea de cómo funcionaba y cómo hizo emerger la Edad de Oro española, que en realidad debería llamarse la Edad de Plata española. En 1524, Carlos separó oficialmente a las Indias de su condición de comisión subsidiaria del Consejo de Castilla y las convirtió en su propia unidad soberana, de modo que desde la perspectiva administrativa del rey, su imperio americano pasaba a estar dirigido por consejos de Indias, que a su vez dirigía las cosas a través de la casa de contratación situada en Sevilla. Ahora, desde la llegada de Colón, la administración local de las Indias Occidentales estaba supervisada por el gobernador de la Española. Pero en 1511 la corona había exportado una institución de larga tradición en Iberia para ayudarle a gobernar: la audiencia. La audiencia era una institución importantísima, era un pequeño consejo de gobierno de dirigentes que ejercían una autoridad combinada legislativa, judicial y ejecutiva. Pues bien, aunque las audiencias están a punto de pasar a estar técnicamente subordinadas a los virreyes, con el paso de los años más de ellas fueron surgiendo y esta red de audiencias se convirtió en la columna vertebral política y administrativa del Imperio Español. Con el tiempo habría, entre otras, audiencias situadas en Ciudad de México, Bogotá, Caracas, Quito, Lima, Sucre, Santiago y Buenos Aires. ¿Les suenan? Deberían. Hoy son las capitales de México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y se convirtieron en capitales porque allí estaban las audiencias. Pero el Consejo de Indias decidió que el gobierno directo de las audiencias, básicamente un gobierno por comité, era muy difícil de manejar para ser la autoridad definitiva, por lo que reformularon las cosas de nuevo, creando primero el Virreinato de Nueva España en 1535 y luego el Virreinato de Perú en 1542. El Virreinato de Nueva España tenía jurisdicción sobre todo el territorio de América del Norte hasta América Central, incluyendo también las Filipinas, que fueron registradas y adquiridas en la década de 1540. El Virreinato de Perú tenía jurisdicción sobre toda la América del Sur española y el virrey era, como suena, un emisario real, que ejercía la soberanía real. Y una cosa que vale la pena señalar aquí es que Nueva España y Perú eran referidos como reinos en lugar de colonias. Nada era llamado colonia, al menos no hasta las reformas borbónicas, de las que vamos a hablar la próxima semana. Ahora, junto con el Estado, por supuesto, viene la Iglesia. Y donde quiera que los conquistadores fueron, trajeron con ellos misioneros católicos, que veían como su deber convertir a los nativos paganos a la verdadera fe. Al principio este proceso iba genial, o al menos eso pensaban los misioneros, pero luego resultó que los amerindios solo estaban incorporando al Dios cristiano a su panteón más amplio de deidades, y eso no les servía. Así que se emprendió un proceso de lenta aniquilación cultural por parte del doble poder de la Iglesia y el Estado, que dado el carácter católico de la monarquía española a menudo estaban representados por un mismo hombre. Pues bien, en la primera etapa de la conquista este proceso se manifestó en el sistema de encomienda, del que hablamos muy brevemente en el episodio 4.1, en el cual se ponían grupos nativos bajo la protección de un español, normalmente como recompensa por sus servicios en alguna expedición, y luego su protección consistía en obligarles a trabajar y hacerles rico. Se suponía que estos hombres debían velar por la educación religiosa de sus pupilos, pero a los encomiendos no les preocupaba demasiado a qué Dios adoraban estas gentes, siempre y cuando se pusieran a trabajar, porque aunque estos desafortunados amerindios no eran técnicamente de su propiedad, se trataba de una esclavitud de facto. Y como también mencioné en el capítulo 4.1, un sacerdote llamado Bartolomé de las Casas, que había sido encomendero,
Se sintió tan afligido por lo que estaba presenciando que empezó a pedir a la corona que protegiera a los indios como un padre protegería a sus hijos. De las Casas finalmente tuvo éxito con su larga campaña en favor de los amerindios y en 1542 Carlos V y el Consejo de Indias promulgaron nuevas leyes que llamaron las Nuevas Leyes de Indias para el Buen Trato y Conservación de los Indios. Ahora bien, gracias a estas nuevas leyes, el alcance y poder del sistema de encomiendas fue severamente recortado. Se tardó en aplicar en su totalidad, pero las nuevas leyes marcan el fin de la era más explotadora de las encomiendas. Sin embargo, de las Casas también sugirió reducir los horrores infligidos a los amerindios mediante la importación de esclavos de África para realizar su trabajo, lo que contribuyó a desencadenar el flujo de mano de obra esclava africana a través del Atlántico. Sin embargo, la supresión de las encomiendas no significó que de repente la vida de los amerindios conquistados fuera mejor, sino que los españoles adoptaron un sistema ligeramente menos explotador. Una vez promulgadas las nuevas leyes, los amerindios de pura cepa fueron clasificados como menores en la legislación española y reasentados a comunidades llamadas reducciones, como parte de un programa para instruir a estos niños indios en el modo correcto de vida y religión europeas. Estas reducciones, sin embargo, estarían dirigidas por un líder nativo que sería responsable de asegurarse que su pueblo se mantuviera en línea, que pagara el tributo que la corona ahora les imponía y que se presentara a sus obligaciones de trabajos forzados, porque abandonar la encomienda no significaba abandonar los trabajos forzados. Los amerindios eran obligados a proporcionar mano de obra gratuita para todo tipo de proyectos de obras públicas, lo que significaba sobre todo trabajar en las minas. En su apogeo, por ejemplo, la mina peruana de Potosí llegó a contar con más de 200.000 trabajadores. Ahora el Imperio Español no funcionaba enteramente con mano de obra amerindia forzada, sino también con mano de obra esclava africana y hasta con mano de obra asalariada. A medida que crecía el Imperio Español, las poblaciones y culturas nativas fueron lentamente erradicadas y fusionadas con los españoles blancos y los negros africanos, ninguno de los cuales llegaba con muchas mujeres. A medida que las tres razas principales, es decir, los blancos españoles, los negros africanos y los amerindios nativos, empezaron a mezclarse, se desarrolló un sistema de clasificación racial para determinar el estatus social de todas las mezclas y combinaciones que surgieron. A finales del siglo de oro español, una jerarquía bastante clara se había desarrollado. En la cúspide de esta jerarquía se encontraban los peninsulares, blancos nacidos en España, y por debajo los criollos, blancos nacidos en las Américas. Más abajo aún estaban los mestizos, hijos de blancos y amerindios, es decir, un hombre blanco y una mujer nativa. E importante aquí, si tenías algo de sangre blanca, eso te liberaba de las cargas legales impuestas por las autoridades españolas a los amerindios de pura sangre. Y más de una mujer nativa se buscó un hombre blanco cuya sangre pudiese liberar a sus hijos de la esclavitud de facto. Luego llegaron los esclavos africanos y hay, como en Santo Domingo, mulatos, la mezcla de blanco y negro, y luego más subdivisiones como los cuarterones y ochabones. Estaban los pardos, mezcla de negros con blancos e indígenas, y por debajo de ellos estaban los zambos, que eran una mezcla de negro y amerindio. Y todos estos mestizos se llamaban colectivamente castas, debido a su inferioridad en el sistema racial. Por debajo de todos ellos se encontraban los indios de pura sangre, los negros libres, y en último lugar, los esclavos negros. Todo esto es importante porque mientras que la Revolución estadounidense resultó en un sistema de supremacía blanca y la Revolución haitiana resultó en un sistema de supremacía negra, la Revolución hispanoamericana resultará en un sistema de igualdad racial total y completa. Y aunque las proclamaciones políticas y la propaganda social nunca se lograron realmente en la práctica, esa igualdad de la América post-española sigue siendo un principio ideológico realmente importante. Así que bueno, todas estas personas se juntan para trabajar y administrar el sistema económico de la América española, desde el esclavo más humilde que trabaja en las peores condiciones en la mina,
hasta los peninsulares, virreyes y gobernadores de muy alto rango. Todos ellos se mantenían bajo un control bastante estricto y todo su trabajo estaba dirigido a enriquecer a la corona española. Como ya he mencionado, todas las exportaciones e importaciones de las Américas tenían que pasar por el puerto de Sevilla, donde la Casa de Comercio podía controlar todo. A las ciudades portuarias de América se les prohibía incluso comerciar entre sí, ya que eso podría mantener la riqueza en el Nuevo Mundo en lugar de enviarle a enriquecer el Viejo Mundo. Para proteger sus envíos de los piratas británicos, franceses y holandeses que merodeaban por las aguas, los españoles desarrollaron un sistema de convoyes, enormes flotas comerciales protegidas por la Armada Española. Los famosos galeones de Manila partían de Acapulco, en la costa pacífica de Nueva España, cargados de plata, desembarcaban en Manila, cambiaban toda esa plata por especias chinas y regresaban a Acapulco. Las mercancías chinas luego se trasladaban por tierra a Veracruz, la principal ciudad portuaria de la vertiente atlántica de Nueva España, y luego en barco hasta Sevilla. El comercio chino fue otra bendición para la fortuna económica española y es también la razón por la que el 40% de toda la plata acuñada en América terminará en China. Y fue en la descripción de esta extensa red de comercio que se obtuvo por primera vez el viejo dicho de, cito, el imperio en el que nunca se pone el sol. Ahora, lo que acabo de describir era esencialmente el sistema político y económico que manejará el imperio durante el resto del siglo de oro español, que como he mencionado se derrumba junto con la dinastía de los Habsburgo a finales de 1600. Por lo que vamos a saltar a través del Atlántico de nuevo y terminar el episodio de hoy despidiendo a los Habsburgo. A mediados de la década de 1550, Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, procedió con una serie de abdicaciones planificadas para renunciar a sus diversos títulos, y en 1556, el hermano de Carlos se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y luego el hijo de Carlos, Felipe, heredó la corona española. En ese momento, Felipe era también técnicamente el rey de Inglaterra, gracias a su matrimonio con la reina María en 1553, pero eso solo duró hasta 1558, y cuando ella murió, lo mandaron cortésmente a lavarse el paltó. Así que bueno, el rey Felipe II de los reinos españoles mantuvo la pasión de su padre por la guerra y se erigió como gran defensor del catolicismo, luchando contra las fuerzas de la Reforma Protestante por un lado y los turcos musulmanes por el otro. Y aquí es a donde irá a parar toda esa plata, porque necesita pagar ejércitos y armadas para luchar en sus guerras. Fue, por ejemplo, el principal financiador de la Armada de la Santa Liga, que derrotó contundentemente a los turcos en Lepanto en 1571, una de las mayores batallas navales de todos los tiempos. Pero también Felipe se las arregló para aumentar sus ingresos, y pocos años después, cuando los portugueses se encontraban en plena crisis sucesoria, reclamó con éxito el trono de Portugal, por lo que en 1581 fue nombrado rey de Portugal, uniendo las coronas de España y Portugal y todas sus posesiones de ultramar bajo una misma corona durante los siguientes 60 años. Así que aunque el rey Felipe II era más rico que Dios, carecía constantemente de fondos, y todo desaparecía en manos de sus acreedores apenas llegaba a Sevilla. Las finanzas españolas estaban mal gestionadas, hasta el punto de que Felipe tuvo que declararse en bancarrota en repetidas ocasiones y timó a los que debía dinero. Lo hizo en 1557, 1560, 1575 y 1596. Ahora no vamos a entrar en profundidad, pero todo esto jugó un papel muy importante en la Guerra de Independencia holandesa, cuando los holandeses se rebelaron contra los Habsburgo españoles. Un conflicto que duró desde 1566 hasta 1648, porque mientras el crédito español era una basura, el crédito holandés era buenísimo y cada vez se ponía mejor. Otra de las desgracias de Felipe II fue cuando su rivalidad con la reina Isabel de Inglaterra desencadenó otra de las grandes batallas navales de la historia, ya que en 1588 Felipe despachó a la famosa Armada Española que la madre naturaleza y los ingleses se encargaron de hundir al fondo del mar.
Tras la muerte de Felipe II en 1598, el siglo XVII se convirtió en un largo periodo de estancamiento y decadencia supervisado por sus herederos. Todas las ganancias del imperio se entregaban inmediatamente a los acreedores o se utilizaban para comprar bienes de las industrias comerciales emergentes de los países vecinos, ya que las cantidades masivas de plata española introducidas en el país provocaban precios inflados para las industrias nacionales, pero hacían que las importaciones fueran súper baratas, lo que paralizó totalmente el desarrollo económico de la península ibérica. Mientras tanto, los holandeses e ingleses que se estaban aprovechando de todo esto empezaron a desarrollar sus propios imperios de ultramar y a ignorar las reclamaciones españolas establecidas en el Tratado de Tordesillas. Y luego los franceses entraron en acción y de repente todo el mundo se estaba convirtiendo en una potencia colonial y los españoles y los portugueses estaban rápidamente perdiendo fuerza. Así que, tras su apogeo durante los reinos de Carlos y Felipe en el siglo XVI, los reinados posteriores de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que abarcaron todo el siglo XVII, no fueron más que un largo declive. Fueron arrastrados a la Guerra de los 30 años y los ministros de Felipe IV intentaron reforzar la autoridad central de la corona para hacer frente a esta guerra y en lugar de ello desencadenaron revueltas en Portugal y Cataluña, la primera con éxito y la segunda aplastada. E incluso después de que finalizara la Guerra de los 30 años, otra guerra con Francia se prolongaría hasta 1659. A estas alturas la monarquía española, ya desgastada, se deslizaba hacia un estatus de potencia de segunda clase, un proceso acelerado en gran medida por el largo y tortuoso reinado del rey Carlos II, que heredó el trono a la edad de 3 años en 1665. El problema era que Carlos II estaba física y mentalmente discapacitado, posiblemente debido a la endogamia de los Habsburgo, pero nadie sabe realmente. Durante su reinado, los hombres y mujeres que actuaron como regentes y guardianes de la monarquía la utilizaron como excusa para enriquecerse a sí mismos y a sus amigos. De modo que cuando Carlos II finalmente murió, sin descendencia, en noviembre de 1700, la corona española y el imperio español estaban completamente quebrados. Pero había ayuda en camino. Bueno, más o menos. Si bien España ya no se le permitía sentarse en la mesa con los adultos, su imperio de ultramar igual era por mucho, y quiero decir por muchísimo, el más grande y más lucrativo del mundo. O sea, en este momento los franceses están que sí, vendiendo pieles de castor en Canadá. Santo Domingo acaba de ser colonizado, no está ni cerca de ser la máquina de azúcar en que se convirtió. Los británicos están ¿qué? Descubriendo cómo gestionar una colonia de tabaco en Virginia, pescando bacalao en Nueva Inglaterra. Así que sí, el imperio español había estado muy mal gestionado y necesitaba una reforma completa, pero eso no significaba que no pudiera arreglarse. Y la semana que viene empezaremos con la muerte de Carlos II, porque como he dicho murió sin descendencia, lo que desencadenó la Guerra de Sucesión Española, que llevaría al poder a una nueva dinastía, los Borbones españoles. Estos intentaron enderezar el rumbo de España, proceso que seguiremos específicamente a través de una de las nuevas unidades administrativas que crearon para gestionar mejor sus dominios, el Virreinato de Nueva Granada.